No. Ya, los problemas no son difíciles, pero, porque o sea, el objetivo no era ese, sino que reflejar un poco lo que puede ser preguntado en el control, ¿ya? Como que la idea es básica, es la misma, la matraca quizás puede ser más larga o más corta, pero la matraca es matraca, no, da lo mismo. Ya, antes de comenzar, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿No? ¿Y por qué están acá si no tienen preguntas? Se podría explicar un poco. ¿Resume? ¿De la materia? No, si fuera auxiliar de mecánica en bola, pero como no me seleccionaron. Ya. Bueno, antes de hacer los ejercicios, les dejé unas preguntas conceptuales en el foro, ¿ya? Que sería bueno como responder, porque básicamente es lo que vamos a hacer durante el auxiliar, ¿ya? Entonces, la P1 que vamos a hacer tiene que ver con fuerzas conservativas, ¿ya? Entonces la pregunta es, bueno, ¿por qué nos interesa saber si las fuerzas son conservativas o no? Ya, o sea, las fuerzas conservativas tienen un potencial, pero ¿de qué nos sirve eso? A saber si se agrega o si un sistema se le agrega o pierde energía. Ya, muy bien. Las fuerzas conservativas, como lo dice su nombre, conservan la energía, ¿ya? Así que si un sistema está sometido solo a fuerzas conservativas, la energía se conserva, ¿ya? Eso es bacán. No sé si se acuerdan de clásica, que cuando se conservaba la energía, como que uno planteaba conservación de energía y era mucho más fácil que cinemática, ¿cierto? Y dinámica y toda esa lata, ¿ya? Así que por un lado puede ser más sencillo con energía resolver un problema, si es que el problema lo permite, y por otro lado, de pronto si lo intentan con cinemática o dinámica, no sé, y no les sale, tienen un plan B, energía. Entonces, ¿qué ventajas tiene que sea conservativa una fuerza? Voy a rayar acá. Ya, que sea conservativa, entonces, F conservativa implica que la energía es constante. Por otro lado, ¿qué significa por definición? Que la fuerza se puede escribir como menos el gradiente de un potencial, ¿ya? ¿Qué significa esto? Fuerza igual menos gradiente de un potencial, en palabras sencillas. Es como la derivada del potencial. Sí, es como la derivada, pero ¿a qué le suena esto? Esto es lo mismo que viene en clásica, solo que con otras fuerzas. Por ejemplo, el peso es menos el gradiente de la energía potencial. ¿Qué energía potencial? La gravitatoria, ¿ya? Es como la derivada. Si aquí tuvieran menos MGH, menos por este menos, y aquí faltaría como el gradiente de MGH, que es la derivada, ¿ya? Aquí ya H es como la posición, ¿cierto? ¿Cuál es la derivada de esto? MG, ya, la fuerza es igual a menos MG. Es tan simple como eso, pero como con fuerzas más extrañas, ¿ya? Sí, lo que estamos viendo no es nada distinto a lo que ya vieron, pero más matraquero. Ya, entonces eso. Estas son ventajas. La energía es constante, así que se puede abordar por energía. La fuerza se puede escribir como menos un potencial. ¿Algo más? Tiene que ser cero. El rotor. Ya, eso también es como una definición de fuerza conservativa. Y el rotor de la fuerza es cero, ¿cierto? Y hay otra definición más, que la integral de f punto de L es cero en un camino cerrado. ¿Ya? Ya, eso. Por otro lado, la segunda parte de la pregunta. ¿Las fuerzas conservativas realizan trabajo? ¿Quién dice que no? Levante la mano. ¿Quién dice que sí? ¿Quién no sabe? Ya. ¿El trabajo qué es? ¿Cómo se define? Fuerza por desplazamiento, como fuerza por un dl. ¿Ya? Cuando el desplazamiento puede ser extraño, se integra. Así que esto es como el trabajo, igual a cero. ¿Esto quiere decir que el trabajo sea igual a cero? Solo en un camino cerrado. ¿Ya? El trabajo es la integral de la fuerza por el dl, por el desplazamiento.
¿Ya? Las fuerzas conservativas sí ejercen trabajo. Un ejemplo, el peso es una fuerza conservativa. ¿Qué trabajo ejerce? Bueno, la energía potencial gravitatoria. ¿Ya? Es que esto es tan simple como eso, solo que con más matraca. ¿Ya? Son las mismas ideas que ya vieron. ¿Ya? Eso es lo que les quiero transmitir. ¿Ya? No es nada nuevo, por lo menos esta parte de energía. Así que las fuerzas conservativas sí ejercen trabajo. Como prácticamente todas las fuerzas. ¿Ya? Pero tienen una ventaja. ¿Ya? El trabajo no se calcula, o no vale la pena calcularlo por definición. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia de las fuerzas conservativas? ¿Cuánto vale el trabajo? ¿Alguien sabe? Vale menos la diferencia de energía potencial. ¿Ya? Esto no es un delta ni nada, es una variación. Como menos energía potencial final, menos energía potencial inicial. ¿Ya? Es lo mismo que vieron en clásica. Trabajo, por ejemplo, del peso, sería fuerza por desplazamiento, como MGH. ¿Ya? Energía final, energía potencial gravitatoria final, MGH. Esto puede ser energía inicial, 0. ¿Ya? Es lo mismo que antes. Esto es más fácil de calcular, porque es solamente tomar un potencial, una función, y evaluarla, en la posición final o en la posición inicial. Así que otra ventaja de que las fuerzas sean conservativas. Dime. Sí, como con el teorema de trabajo y energía, ¿no? Sí, también se puede. ¿Ya? También se puede. Dime. Una equivalencia también, porque ¿Acá? ahí eso se puede tener que es conservativa, ¿no? Esto es conservativa. Pero digamos, la que está ahí, ¿Esto? la cantidad. Si es conservativa, la energía es constante. Así que, bueno, sería como multiplica para allá, una equivalencia para allá, una equivalencia para allá, y una equivalencia para allá. Estas tres son definiciones de fuerza conservativa. ¿Ya? Así que si se cumple esto, es conservativa, y si es conservativa, se cumple esto. Ya, y la última. ¿Qué significa que una fuerza sea central? La punta hacia el centro. Que apunta hacia el centro. Ya, ¿solo eso? ¿O más que eso? Ya, esa es otra pregunta. Las fuerzas centrales, por definición, ¿qué son? Son fuerzas que se pueden escribir como alguna función escalar que depende de la distancia desde el objeto al origen, al centro de fuerzas, y que apuntan en la dirección de la fuerza. ¿Ya? Son fuerzas que apuntan hacia el centro, o que van desde el centro hacia afuera. ¿Ya? Centrales. ¿Quién me da un ejemplo de una fuerza central? La gravedad. ¿Por qué? ¿Se aplica desde el centro de masa? ¿Hacia dónde apunta la gravedad? Centro de masa de la Tierra. Hacia el centro de la Tierra, en este caso. ¿Ya? Como en la vida cotidiana, ¿ya? Así que apunta hacia el centro de la Tierra, hacia el centro de fuerza. ¿Y la magnitud depende solo como de la distancia de nosotros al centro de la Tierra? Solo depende de eso. La fuerza de gravedad, como de forma general, es la ley de gravitación universal, ¿cierto? Que es como G por M, partido en R cuadrado, R unitario, una cosa así, ¿cierto? Solo depende de la distancia de nosotros o del objeto al centro de fuerza y apunta en esa dirección. Así que es una fuerza central. Otro ejemplo, que van a ver el otro semestre. La fuerza de Coulomb. ¿Cómo se atraen dos partículas, un electrón y un protón? Es una fuerza central también. Solo depende de la distancia entre las dos partículas. Ya. Esas son las fuerzas centrales. Que sea central. ¿Implica que es conservativa? ¿Quién dice que sí? Ya, vos. Ya, sí, sí. ¿Fuerza central implica conservativa, sí o no? ¿Quién dice que no? ¿Quién no sabe? Fuerza central sí implica que es fuerza conservativa. Está la demostración en la punta de cordera. No me la sé de memoria, pero es una propiedad. Si la fuerza central es conservativa. ¿Ya? Ya, si la fuerza es conservativa, ¿implica que sea central?
hay fuerzas conservativas que no tienen por qué ser centrales. ¿Quién me da un ejemplo? La fuerza de un resorte. La fuerza de un resorte es conservativa, ¿cierto? Porque existe la energía potencial elástica que está asociada a esa fuerza. ¿Y es central? ¿Por qué no? Porque no va a variar. Porque es contrario el desplazamiento. Es central. Para el caso de la fuerza elástica depende, ¿ya? Si la coordenada importante es como, no sé, la separación entre el objeto y este punto, ¿ya? Como esta sería la coordenada, R, sí sería central. Pero en el P2 vamos a ver un caso en que los resortes están como en un círculo. ¿Ya? Así que la elongación del resorte, ¿de qué va a depender? No va a depender, por ejemplo, de la distancia del origen al objeto, ¿ya? En un círculo con radio constante. Va a depender del ángulo, ¿ya? Así que no va a depender derechamente de la distancia del objeto al centro, sino que va a depender de otra coordenada, ¿ya? Así que la fuerza elástica a veces a veces es central y a veces no. Como a veces no lo es, en general la fuerza conservativa no tiene por qué ser central. Esto no se cumple, ¿ya? Eso con respecto a la P1. ¿Alguna pregunta? ¿O hacemos la P1 así? Le damos, no. Ya, démosle. No sé si alcancemos a hacer todos los problemas, pero más o menos la idea general. ¿Ya? Entonces, la P1 dice, la gente que está en Zoom puede ver el enunciado en cursos. Dice, considera un objeto de masa m minúscula sujeto a una fuerza que en coordenadas cartesianas se expresa como F es igual a por I en el eje X más B por X en el eje Y menos C por Z en el eje Z, ya con A, B y C constantes. La pregunta es, ¿bajo qué condiciones F es conservativa? ¿Ya? ¿Bajo qué condiciones F es conservativa? Entonces hay que ver qué pasa con A, B y C para que F sea conservativa. ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos? Ya, ustedes llegarían y calcularían el rotor. Si demuestran que el rotor es 0, es conservativa. Ya, esa es una forma. ¿A alguien se le ocurre otra forma? Es central. ¿Por qué central? Si demostráramos que es central, dijimos que central implica conservativa. ¿Ya? ¿Esta fuerza tiene pinta de ser central? Para que sea central debería depender de la distancia del origen al centro, o sea, a la partícula. ¿Ya? En coordenadas cartesianas, ¿cuánto vale la distancia como desde el origen a un punto cualquiera? Vale la norma, ¿cierto? R vale la raíz de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Si la fuerza dependiera de R, de esta raíz, al tiro podríamos decir, además que es conservativa, depende solamente de la distancia. ¿Ya? Pero AI en X más BX en Y más CZ en Z no tiene esta pinta. ¿Ya? Así que no tiene pinta de ser conservativa. Así que intentar demostrar que, o sea, de ser central. Intentar demostrar que es central no va a apañar mucho. ¿A quién se le ocurre otra forma? ¿Determinante? Calcular trabajo. El trabajo tiene que ser igual a 0 en una curva cerrada. Ya. También se puede hacer así. Demostrar que la integral cerrada de f cruz de L es 0. Ya, dime. Todos los problemas donde quieran demostrar que es conservativa deberían estar los Sí, po.
sea, si es conservativa, se cumple esto, y también se cumple el paso 3. Y yo creo que es más fácil y es el que vamos a hacer ahora. Que la fuerza se puede escribir como menos un potencial. Si encontramos un potencial que cumpla esto, la fuerza es conservativa. ¿Ya? Todos son equivalentes. Los rotores son lateros, así que yo no los calculo porque ni siquiera me acuerdo cómo es la fórmula de un rotor. Imagínense que además estamos en coordenadas cartesianas. En esférica el rotor es asqueroso. Las integrales también son lateras de calcular. ¿Ya? Así que este método, según yo, es el que más apaña. ¿Ya? Entonces, hagamos esto. Tenemos que tratar de encontrar un potencial tal que el menos el gradiente del potencial sea igual a la fuerza. Hay dos opciones. Una al ojo, como decir al ojo, el potencial debe ser así, derivarlo y demostrar que eso. Y la otra es como por definición, entre comillas. ¿Alguien cree adivinar cuál es el potencial al ojo? Algo como que al derivarlo me dé esa fuerza, el gradiente. ¿No? Bueno, veamos esta ecuación. Esta ecuación es súper útil si es que nos dan, por ejemplo, el potencial y queremos calcular la fuerza. Ahí calculamos el gradiente nomás, le ponemos un menos y esa es la fuerza. La pregunta es, ¿se puede usar para, a partir de la fuerza, encontrar el potencial? Estas son tres ecuaciones, porque es un vector en 3 dimensiones. Si la escribimos vectorial, o sea, separada por componentes en cartesianas, sería que la fuerza en el eje X tiene que ser igual a menos, y el gradiente, ¿se acuerdan cómo es? La derivada del potencial con respecto a X, cartesiana. Lo mismo para Y. Y lo mismo para Z. Ya, tenemos tres ecuaciones. F sub X es lo que está acá, F sub Y lo que está acá, y F sub Z lo que está acá. Ya, queremos el potencial. ¿Qué podemos hacer con esas ecuaciones? Podríamos integrar, ¿cierto? Acá. ¿Con respecto a qué tengo que integrar para que me quede el potencial, que es lo que nosotros queremos? Con respecto a X. La integral de F sub X de X tiene que ser igual a menos el potencial. Porque la integral de X, de una derivada parcial con respecto a X, es la función. Ya, y lo mismo para acá. La integral de F sub Y de Y tiene que ser igual a menos el potencial. Así que la integral de F sub Z por dz tiene que ser igual a menos el potencial. Estas tres cosas tienen que ser iguales. ¿Ya? ¿Qué hacemos ahora? Integrémonos, pues es una función como un polinomio así muy fome. F sub X sería A por Y. La integral de A por Y de X. ¿Cuánto vale eso? A por Y por X. Muy bien. Aquí no tenemos límites de integración. Así que esto en el fondo es una primitiva, así que sale una constante. C1. Esta constante, ¿con respecto a qué es constante? Con respecto a X, a la variable de integración. Así que, por lo tanto, esta constante puede depender de Y y de Z. ¿Ya? Haciendo lo mismo para la componente en el eje Y. La integral de Bx de Y, se me está acabando la tiza. ¿Cuánto vale eso? Bx y más otra constante, no tienen por qué ser iguales. ¿Y esta constante de qué puede depender? Muy bien, de xz. Y la última, la integral de menos c z, de z. ¿Cuánto vale? Menos c, z cuadrado medios, más una tercera constante que puede depender de x e y. Súper bien. Ya, y estas tres cosas tienen que ser iguales a ¿qué? A menos u. Por lo tanto, esta tiene que ser igual a menos u, esta también. O sea, estas tres tienen que ser iguales. ¿Qué valores podrían tomar A, B y C y las constantes para que esas tres cas sean iguales? A igual 0.
Todas. Todo igual 0. O sea, eso es una solución. Hay igual a B. Todo igual a 0 quedaría que la fuerza vale 0. Hay igual a B. Ya, y eso no nos sirve. Po. Pero es- La A, B, C distinto de 0. Por ejemplo, mirando estas dos ecuaciones. Sí, perdón. ¿Cómo se llama? Puede ser que A igual a B y C igual a AYX. Y C3 igual a AYX, algo así. Muy bien, por ahí va. ¿Ya? Miremos. Escucha, ¿a qué se la juega acá Oscar Tiza? ¿O voy yo nomás corriendo? Ya, yo voy. Hágalo por mientras, ¿ya? Como tarea. Vean qué condiciones tienen que cumplir A, B y C para que estas tres cosas sean iguales. ¿Ya? Les doy un minuto. Acá. ¿Ya? ¿Lo hicieron? Ya, veamos. Estas dos primeras, para que sean iguales. A por I por X más C1 tiene que ser igual a B por X por Y más C2. ¿Ya? Estas cosas como que se parecen un poco, ¿cierto? Podríamos decir, por ejemplo, que este término, para que sea igual a este, ¿qué tiene que cumplir? Si A igual a B, estos dos términos serían iguales. ¿Ya? Fíjense que no hay otra opción, porque si quisiéramos, por ejemplo, que este término fuera igual a este, en vez de este término tendría que depender de Y y de X, pero este no depende de Y. ¿Ya? Así que esta no es una opción. Necesariamente son estos dos los que tienen que ser iguales. ¿Ya? ¿Se entiende eso? ¿Sí? Ya, entonces A igual a B. ¿Y las constantes qué pasa con ellas? Tienen que ser iguales también, no hay ninguna otra opción. Si estas dos cosas son iguales, para que todo sea igual, estas dos cosas también tienen que ser iguales. C1 tiene que ser igual a, digamos, D y Z, tiene que ser igual a C2 de XZ. Ya, esta es una constante que puede depender de Y y de Z, tiene que ser igual a otra constante que dependa de X y de Z, o sea, no puede depender de Y. ¿Qué significa esto en realidad? Que solo, digamos, una constante 4, solo puede depender de Z. Si dependiera de X, esto se cumple, pero este no. Si dependiera de Y, este se cumple, pero ese no. ¿Ya? Así que, ¿cómo nos queda por ahora las ecuaciones? Quedaría que menos U es igual a A por I por X, pasando arriba, más una constante 4 que depende de Z. ¿Hasta acá estamos bien? Ya. En más coordenadas es lo mismo, exactamente lo mismo. Ya. Tienes que tener ojo que ahí como que los de X no son de X, sino que son otras cosas, ya, es lo mismo. Ya, ahora esto tiene que ser igual a esto, porque las tres cosas tienen que ser iguales. Así que menos U también tiene que ser igual a menos C, Z cuadrado medios, más C3 de X de Y. Para que estas dos cosas sean iguales, ¿qué se le ocurre que puede pasar? Este primer término no depende de Z. Y aquí aparece algo que depende de Z. Así que la única opción es que este sea igual a este. ¿Cierto? Esto es lo único que depende de Z de este lado. Y aquí tengo algo que depende de Z explícitamente. Por lo tanto, C4, que depende de Z, tiene que ser igual a esto. A menos C, Z cuadrado medios. ¿Y qué pasa entonces con estas dos? Tienen que ser iguales. A por I por X tiene que ser igual a esta constante que depende de X e Y. Si esta constante solo pudiera depender, por ejemplo, de Y, estaríamos en un problema. ¿Qué pasaría en ese entonces? No es conservativa. Si no encontramos un potencial o si no encontramos solución a estas ecuaciones, significa que no existe el potencial. No es conservativa. Recuerden que sea conservativa tiene que cumplir todo eso. Si una se caen todas. Sí. Dime. ¿De qué?
¿Cómo ir igualando? Ya, pues, por ejemplo, igualando estas dos. ¿Ya? Estas tres tienen que ser iguales, así que partamos por estas dos. Esto tiene que ser igual a esto. Entonces, si aquí arriba aparece un A por I por X, acá abajo también tiene que aparecer un A por I por X. ¿Ya? Tenemos dos opciones, porque tenemos dos términos. Que esto sea igual a A por I por X, o que esto sea igual a A por I por X. Esto no puede ser, porque esta constante no puede depender de I. Así que no puede ser eso. No tenemos más opciones que este tiene que ser igual a este. Por lo tanto, A tiene que ser igual a B. Esa es la comparación que hay que ir haciendo. Así que C4 vale menos C por Z cuadrado medios. Y C3 de X y de Y, ¿cuánto vale? A por I por X. Encontramos solución a las tres ecuaciones. Dime. No, está bien. Ya. Por ejemplo, si hubiéramos tenido en vez del C1, hubiéramos tenido el C3, nos hubiera quedado como C4 función de X. Aquí hubiese aparecido C3, por ejemplo. ¿Ya? C1 al C3 hubiera sido C4. C3 puede depender de X y de Y. Eso tiene que ser igual a una constante que puede depender solamente de X y de Z. Por lo tanto, si una constante que puede depender de X y de Y tiene que ser igual a otra que solo puede depender de X y de Z, significa que no puede depender ni de Z, porque esta no depende de Z, ni de Y, porque esta no depende de Y. La única opción es que dependan de X. Es que lo estamos haciendo con el otro, así que estamos... Hay que imaginarlo. Dependería solo de X en ese caso. En este caso depende solo de Z. Estas son las soluciones. ¿Ya? Y sacaron las ecuaciones. Con eso son las tres iguales. Así que ¿cuánto vale el potencial? Vale menos U vale todo eso. Así que podemos reemplazar en cualquiera. Por lo tanto, U vale menos A por X por Y más C4, que era menos C, o sea, menos C, Z cuadrado, medios. Este es el potencial. Como encontramos un potencial tal que su gradiente es menos la fuerza, obtuvimos que la fuerza es conservativa. Dime. No hay que agregar como una constante real igual. Porque si tuviera un más de pertenencia total igual. Sí, podríamos poner una constante como de forma general, que no dependa de nada. O sea, igual dice que tiene que ser Una constante C5 que no dependa de ninguna coordenada. Como el potencial, al derivarlo, al sacar su gradiente, nos tiene que dar la fuerza, si le ponemos una constante que no dependa de nada, al derivarla se va a ir a cero. Así que también se puede poner una constante acá, es más general de hecho. no debería ser un más. Es menos A por X por Y, porque este menos lo pasé para allá, menos C4, y C4 vale menos, así que, muy bien. Bueno, más. Si alguien no me cree que este es el potencial, saque el gradiente. Y le va a dar exactamente la fuerza. ¿Ya? Así lo calculamos, no puede ser otra cosa. ¿Ya? ¿Sí? Es más fácil esto que calcular un rotor, ¿cierto? ¿O no? Bueno, si sale una fuerza en coordenada esférica, saquen el rotor. Esto sirve para cualquier coordenada. ¿Ya? ¿Dudas? Dime. ¿Qué podría haber calculado el potencial? La integral de la fuerza por el... La integral de la fuerza por el DL. ¿Como así? El problema de esto es que eso te va a quedar una suma de términos. Te va a quedar, no sé, A por Y por dx más B por X, así. Y No, fue muy bien derivarse, pero... no sé si queda. Sí, también puede ser, yo creo. Pero ahí tendréis que fijarte que, o sea, de esta igualdad, ¿qué condiciones podréis sacar? De A, de B y de C. O sea, no,
O sea, eso sería para encontrar el potencial, como decir, que encuentra un potencial con esa ecuación, porque a la mesa de la Muy bien, encontrar un potencial, hay que sacarle la gente, no te quede la ya había pensado hacer como, con el concepto conservativo, después encontrar el potencial asociado con esa fórmula de ahí. ¿Ya? Y eso sí se podría hacer, porque ya había encontrado como la condición para el rotor. ¿Puede ser? O sea, es que lo hice en realidad. ¿Y te dio? Pero me da como casi igual, pero que me da menos 2 a X. Lo único que me cambia. Pero ahí podría decir como que A vale a medios. Ya. Ya. Sigamos entonces con la P2, que es más de matraca. Ya, chicos, chicas, chiques, la P2. Dice, una partícula de masa m tiene un agujero que le permite deslizar sin roce por una circunferencia de radio r, dispuesta sobre una mesa. ¿Ya? La partícula está atada a dos resortes de constantes elásticas K y 2K, ambos de largo natural L0. Considere que L0 es menor que pi por R. Y tenemos una partícula acá. Está como con unos resortes así. ¿Ya? Esto vale R y este ángulo vale pi. Constante elástica 2K, largo natural L0, K, L0. Dice A. Encuentre el potencial U asociado a este sistema. Y el potencial efectivo U sub EF. Ya, tenemos este sistema. ¿Cómo calculamos el potencial? Para identificar las fuerzas conservativas. Sí. Este es el problema. Tenemos una masa con dos resortes. Pensemos. ¿Qué fuerzas actúan sobre esa masita? Las fuerzas elásticas, ¿cierto? Porque está amarrado a unos resortes. ¿Qué más? El peso, pero el peso apunta hacia allá. Así que no tiene nada que influir en el movimiento. ¿Ya? Porque imagínense que esto está en una mesa. ¿Ya? Así que el peso no hace nada, el peso igual a lo normal, así que está bien. Así que solo tenemos fuerzas elásticas. ¿Ya? ¿Y las fuerzas elásticas qué son? Son conservativas, pues son bacanes. Así que conocemos cuál es el potencial. Si la fuerza es conservativa, podemos analizar el problema desde el punto de vista de la energía. ¿Ya? Podemos calcular el potencial. ¿Cuánto vale el potencial de la fuerza elástica? Medio de la constante elástica, pongamos K sub 1 para el resorte 1, por su elongación. Pongamos delta R1, delta 1. Como son dos resortes, hay dos potenciales. Al cuadrado, muy bien. Delta 2. ¿Ya? Ya, pues. Digamos que este es el resorte 1, y este es el resorte 2. ¿Cuánto vale la elongación del resorte 1? 2pi menos pi por R. Supongamos ya, que L0, el largo natural, está como por acá. O sea, esto es L0. Ahí está. Ya, supongamos eso. Si el largo natural estuviera ahí, ¿cuánto de esto sería la elongación del resorte 1? Sería esto. ¿Cierto? Ya, ¿cuánto vale eso? Eso es un arco de circunferencia. Ya, es todo ese arco menos el del L0. Es decir, delta 1, ¿cuánto vale? Vale todo ese arco Menos L0. menos L0. Sería R por 60 menos pi. por 2pi menos pi, ¿cierto? Menos L0. R por 2pi sería todo en la circunferencia, el perímetro, menos esto que está acá.
Y a eso además hay que restarle L0. Así que delta 1 al cuadrado sería todo eso al cuadrado. Delta 2. ¿Cuánto sería? Si es que los resortes son, dicen que tienen el mismo largo natural, así que L0 también estaría como por acá. ¿Ya? Así que esta sería la elongación del resorte 2. ¿Y eso cuánto vale? Sería R por phi, todo eso, menos L0. R por phi menos L0. ¿Cierto? Ya. ¿Qué hacemos ahora? Reemplazamos. O sea, igualar qué cosa, reemplazar. El potencial sería 1/2, la constante 1 vale 2K por, bueno, todo ese corcho que está ahí, delta 1 cuadrado, ¿para qué lo vamos a reemplazar? Más 1/2, la constante elástica del segundo resorte solo K, por delta 2 al cuadrado. Listo, ese es el potencial. Súper sencillo. ¿Por qué? Porque la fuerza es conservativa. Si no fuera conservativa, podrían calcular el potencial igual y ponerlo ahí. ¿Ya? Ya, y ahora nos preguntan cuál es el potencial efectivo. ¿Cuánto vale el potencial efectivo? Ya, escuchemos ahí. L cuadrado partido en 2M R cuadrado más el potencial que calculamos ahora. Eso me dijeron por ahí. ¿Están de acuerdo o no? Sí, pero no. ¿De dónde apareció este término? La ecuación de movimiento. Ya. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta L? Momento angular. ¿De dónde apareció el momento angular? ¿Por definición el potencial efectivo vale esto? ¿O no? ¿Qué es el potencial efectivo? Bueno, esa era la pregunta que les dejé propuesta. ¿Qué es potencial efectivo? ¿No saben? Si nosotros escribimos la energía del sistema, ¿ya? Esto típicamente va a ser energía cinética más energía potencial. ¿Ya? El potencial efectivo va a ser todo lo que aparezca en la energía menos la energía cinética translacional. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso, si ponemos un sistema de coordenadas, ¿qué sistema de coordenadas apaña para este problema? Polares, ¿cierto? El origen acá, el vector ρ, ¿ya? Y ese es el vector phi. ¿Cuánto valdría la posición? R en rotongo. ¿Y la velocidad? R, phi punto, phi longo. Nada más. ¿Cierto? ¿O no? Ya. Esta es la velocidad. Así que la energía cinética, ¿cuánto sería? 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, es decir, R cuadrado, phi punto cuadrado. Nada más. Más el potencial que ya calculamos. ¿Ya? Ya, pues. ¿De dónde podría aparecer un L cuadrado? Acá. Tienes que L es igual a M por la velocidad. Por R, porque Esto que sale acá viene de aplicar la segunda ley de Newton cuando no hay fuerzas en el eje phi, ya en coordenadas polares. Cuando no hay fuerzas en el eje phi, la masa por la aceleración en el eje phi es 0, ¿cierto? Porque no hay fuerzas. ¿Ya? De ahí se llega a que la aceleración por la masa es igual a 0. Esto se escribe como la derivada temporal de algo igual a 0. Ya, este algo resulta ser el momento angular. Entonces queda como que la derivada del momento angular es 0, así que L es una constante. O sea, la derivada de algo es 0, así que todo eso es L, y aquí aparece phi punto. Así que de aquí como que uno despeja phi punto en función de otras cosas, ya como algo y tiene metido un L. ¿Ya? Ese phi punto uno lo reemplaza acá. ¿Ya? Porque el potencial efectivo va a ser todo el potencial que, o sea, toda la parte de la energía que dependa de la posición de la partícula. ¿Ya?
no de su velocidad. ¿Dónde no hay? ¿En el potencial efectivo? No, el potencial efectivo no. La derivada igual a 0 es otra cosa. Ya, pero esto ocurre cuando la fuerza es central, cuando no hay fuerza en el eje phi. ¿Las fuerzas elásticas son centrales acá? No, pues dependen del ángulo. Así que esto no es válido para acá, pues. Esto no nos sirve. Esto está malo, po. ¿De dónde va a salir un momento angular si aquí no es las fuerzas no son centrales? Esto ocurre cuando las fuerzas son centrales. Así que, si la energía nos quedó esto, el potencial, ¿cuál es el potencial efectivo? El potencial no, po. El potencial efectivo, muchas veces el potencial efectivo se escribe así, ¿ya? Esto es un resultado cuando las fuerzas son centrales, porque cuando las fuerzas son centrales, en la velocidad va a salir un término como 1/2 de la masa por r punto cuadrado, ¿ya? Más algo que sería como 1/2 de la masa r cuadrado pi punto cuadrado, donde r puede cambiar, ¿ya? Más el potencial. En este caso, esta sería la energía cinética translacional, y esto sería una energía cinética pero que depende de la posición. Así que, como que habría que tratar de escribir todo esto como el potencial efectivo. Para eso, como la fuerza central, se puede hacer toda esta matraca, despejar phi punto en función de L, que es una constante, reemplazarlo acá, y obtener solo una función que dependa de R. Ese va a ser el potencial efectivo. En este caso la fuerza no es central, Entonces, así que esto no aparece. cuando es central, puedo aplicar esa fórmula grande, y cuando no es central, simplemente digo que el efectivo es igual al verde. No digáis solo que sí también. Claro. Realmente este potencial sale cuando tenemos como dos partículas, ¿ya? Y el potencial efectivo así da lugar como a órbitas, ¿ya? Y como leyes de Kepler y todo eso que no sé si todos vieron. Ya, lo importante es que el potencial efectivo en este caso es exponencial nomás, pues, ¿ya? Así que la moraleja es que no se aprenden cosas de memoria, tienen que saber de dónde viene cada cosa, ¿ya? Obvio, pues sí. ¿Ya? El potencial efectivo es eso. Dime. Pero ahí cachaste como que el potencial de acá solamente depende de la posición. No, pues, el potencial de acá depende de los ángulos, del ángulo phi. No depende de la distancia del origen a la partícula, porque es constante, ¿ya? No depende de esa distancia. Por tanto, esa fuerza no es central. ¿Cachai? Entonces, Y además, estas fuerzas, chiques, para que la fuerza sea central, por un lado tiene que depender de R, de la distancia del origen a la partícula, y además tiene que apuntar en esa dirección. ¿Estas fuerzas qué fuerzas son? Son elásticas. ¿Apuntan en qué sentido? Este resorte, por ejemplo, ¿hacia dónde está tirando la partícula? Hacia acá. Lo que quiere hacer el resorte es volver a su largo natural. Este no es el eje radial, así que la fuerza no es central, pues, apunta en otra dirección. Así que eso, 0 puntos. El potencial efectivo era el potencial nomás. Así. pero ¿por qué? O sea, el potencial efectivo está definido como algo que solamente depende de, no de la velocidad, sino que de la posición. Exactamente. ¿Y aquí cuál es la posición en el potencial que sacamos nosotros? La coordenada que describe la posición es el ángulo en este caso. Ah, ya. O sea, y eso igual se puede, o sea, eso a priori podría ser como U más el momento angular y todo eso, pero solo que si punto sería 0. U más el momento angular. O sea, eso como que, en este caso a priori podría ser eso, pero solo que si punto sería 0. Entonces, por eso se va, o sea, No, pues phi punto no es 0. Pues. Phi punto sería como la velocidad angular, la rapidez angular, pero si el resorte, si la masa se empieza a mover, no va a tener rapidez angular 0, pues, y va a estar cambiando el ángulo. Y esto en verdad no existe para un problema así, porque la fuerza no es central. No se puede llegar a esto. ¿Ya? Pero eso sirve para, ¿y esa fórmula funciona en qué condiciones? O sea, cuando las fuerzas son centrales y además, Cuando las fuerzas son centrales. solamente eso, ya, ok. ¿Ya? Pero entonces funciona como para otras coordenadas.
Sí. Sí. Las fuerzas centrales pueden ser en cualquier sistema de coordenadas. Solo dependen de la distancia. La distancia se puede escribir distinto en distintos sistemas de coordenadas, pero lo importante es la distancia, que dependa solo de la distancia. ¿Ya? Ya. Veamos qué pasa con la B, la C y la D. ¿Ya? La B dice, encuentre puntos de equilibrio. ¿Cómo se calculan los puntos de equilibrio? Ya voy a usar esta pizarra. La parte B, pedía calcular puntos de equilibrio. ¿Cómo se calculan? La derivada del potencial con respecto a la coordenada. En este caso, ¿cuál es la coordenada? Pi igual a 0. Este tiene que ser el potencial, ¿qué? ¿Normal o efectivo? Efectivo. El potencial efectivo se llama efectivo porque es el potencial que describe el movimiento de la partícula. ¿Ya? Es el que efectivamente describe la partícula. ¿Ya? Así que ese potencial, bueno, el que estaba antes, derivando y igualando a 0, van a obtener los ángulos de equilibrio. ¿Ya? Pura matraca. Después dice, analice su estabilidad. ¿Cuándo van a ser estables o inestables? Van a ser estables cuando la segunda derivada del potencial efectivo sea mayor que 0. Inestables cuando Espera. Ah, es que no. En el Zoom no se ve la pizarra. Oh, ¿verdad? Perdón. No, está bien. Ya. Dijimos, puntos de equilibrio, en este caso son ángulos, son tales que la derivada del potencial es 0. Y son estables si la segunda derivada, voy a ponerlo así nomás, es mayor que 0, inestables si la segunda derivada es menor que 0. Así que si calculamos este punto de equilibrio y queremos saber si es estable o inestable, hay que volver a derivar y ver qué signo tiene la derivada evaluada en el punto de equilibrio. ¿Ya? Pura matraca, derivar nomás. Después dice, calcule la frecuencia de pequeñas oscilaciones. ¿Cómo se calcula esa frecuencia? ¿Cuál es la fórmula de la frecuencia de pequeñas oscilaciones? A raíz de la segunda derivada del potencial dividido la masa. La segunda derivada del potencial evaluada en el punto de equilibrio partido en la masa. ¿Quién dice que esto está bien? Falta el efectivo. ¿Falta qué? Sería el potencial efectivo. Sí, bueno, el potencial efectivo. ¿Quién dice que esto está bien para este problema? ¿Quién dice que está mal? Eso no es para cartesianos. Sería un alfa. No. Las polares no otro. Dividido alfa, ¿no? No es uno partido en alfa. Ya, esa es la cosa. Esto no es solo para cartesianas. ¿Ya? Esta fórmula es cuando la coordenada que describe la posición es radial. Si lo que nos importa es la distancia de un objeto a nuestro origen, esta es la frecuencia de pequeñas oscilaciones. En este caso la coordenada es un ángulo, así que ¿cuánto vale la frecuencia de pequeñas oscilaciones? La segunda derivada del potencial evaluada en el punto de equilibrio partido en alfa. ¿Y alfa cuánto vale? Depende, ¿no? Es la energía cinética. Ya. Alfa, esta fórmula es la fórmula general. Dependiendo del alfa. Bueno, y la pregunta es, ¿qué es alfa? Exactamente. Si escribimos la energía total como la energía cinética más la potencial, la energía cinética nos va a quedar como, la calculamos de antes, 1/2 de la masa, r cuadrado, pi punto cuadrado, más el potencial. ¿Ya?
Alfa es la constante que aparece acá. Junto a un medio y junto a la velocidad. O la coordenada, mejor dicho, derivada con respecto al tiempo al cuadrado. ¿Ya? Así que, en este caso, que esto nos quedó la energía, porque la calculamos de antes. ¿Cuánto vale alfa? En este caso, alfa vale m r cuadrado, distinto de m. ¿Ya? Eso. Así que para saber bien qué es el alfa, sin memorizarlo, calculen la energía cinética más la potencial, y vean qué aparece acá, entre el un medio y su coordenada importante derivada al cuadrado. Eso es la efectiva. Física efectiva. Esto es lo efectivo. Esta es la energía. ¿Ya? Ya. ¿Saben de dónde viene esta fórmula? ¿Es un Taylor? De hacer un Taylor. ¿Ya? No tienen que hacerlo, ¿ya? Esta es como un resultado, pero véanlo en la punta de cordero. Va a sonar súper pedante lo que voy a decir, pero es súper elegante la manera de llegar a esto. ¿Ya? Hay que hacer un Taylor y se llega como a la ecuación del oscilador armónico. Es terrible bacán. Entonces, si tuviéramos coordenadas radiales, podríamos usar cualquiera de las dos. No, esta es solo cuando la coordenada es radial. Solamente puedes usar la. Sí, esta funciona siempre. El alfa lo calculan así. ¿Ya? Ya, y lo último, la parte D. Con esto terminamos. Hasta el momento no hicimos nada de fuerza. Solo energía. ¿Por qué? Porque las fuerzas son conservativas. Bueno, pero a lo que uno quiere siempre es llegar a la ecuación de movimiento, ¿cierto? ¿Cómo se mueve el objeto en el tiempo? Aquí no hicimos segunda ley de Newton. ¿Podemos con energía obtener la ecuación de movimiento? ¿Cómo? Con trabajo. ¿Cómo se hace con trabajo? ¿Aplicáis qué? ¿TSC? Ah, teoría fundamental de cálculo. No sé. No sé, puede ser. ¿Allá? Fuerza menos gradiente de U. ¿Qué hacemos con eso? Más simple que eso. ¿Qué cosa? Muy bien. Exactamente. Si la energía es constante, como en este problema, porque la fuerza es conservativa, al calcular la energía nos va a dar esto. Energía igual a esto que está acá. ¿Ya? ¿Qué pasa si derivamos acá? La energía es constante, porque el sistema es conservativo. Así que al derivar, con respecto al tiempo, este lado es 0, y aquí hay una velocidad que derivada va a aparecer como una aceleración. Aquí van a llegar a la ecuación de movimiento, solo derivando. Corta y fome, y terrible así derivar. Con energía, si calculan la energía tiene que ser constante porque el sistema es conservativo, las fuerzas son conservativas. La energía tiene velocidades, así que si derivaran la energía les van a aparecer aceleraciones. Como la energía es constante, la derivada de este lado izquierdo va a ser 0. Y van a obtener la ecuación de movimiento. ¿Ya? Así que energía también sirve para obtener la ecuación de movimiento. ¿Ya? ¿Sí? Ya, eso. ¿Alguna pregunta? La ecuación de energía igual a esto, como a todo. ¿sí? Ya, les voy a subir la pauta, pero hagan estas cosas, ¿ya? Van a llegar a la misma ecuación. Ya, si quieren matraquear más, el P3 es haga el mismo P2, pero con dinámica. ¿Ya? También se puede hacer con dinámica, fuerza, TCR, ¿cierto? Segunda ley de Newton. Van a llegar a la misma ecuación de movimiento. Y el P4 es de modos normales por si alguien tiene clases con palmas. Si tiene... ¿Ya? Ya, chicos, chicas, antes de que se vayan, me preguntaron cuál es la ecuación de movimiento. Al ojo, ¿cuál es? ¿Se puede cachar al ojo? No, ya, pero no derivando al ojo, sino que el sistema que es una masa con dos resortes. ¿Eso qué es? Un más, tiene que ser un más. Es una masa y dos resortes. Masas y resortes es un más. No puede ser otra cosa. ¿Ya? Van a llegar a la ecuación del más. Eso, chicos.
Dime. Chao, déjame terminar de leer.